Olá, mis amigos, ¿cómo están todos? Ojalá todos se encuentren bien. Estamos empezando nuestras charlas de 2021 con un tema muy interesante, la parte de soluciones de corrección del factor de potencia. Algo muy importante para la industria, para no haber multas, tarifaciones, y no solamente esto, ¿no? La parte de ganancias, de ganhos con los transformadores, con cables en el sistema, y aún más hoy en día hay que tener un cuidado especial por la parte de armónicas, ¿no? Cada vez más tenemos variadores de velocidad, sistemas electrónicos en la industria. Entonces, la generación de armónica afecta a los capacitores. Vamos a platicar un poquito de esto acá también. Hoy, Samuel Lemos Cardoso es el ingeniero responsable por la charla, ¿no? Tenemos acá, como todos saben, ¿no? Una área para preguntas y respuestas. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, ¿no? Nos informen y vamos contestando en la charla. Al final de la charla también vamos a dar más un periodo acá para contestar dudas, para responder cualquier comentario de ustedes. Agradecemos muchísimo la presencia de todos, ¿no? Toda Latinoamérica conectada nuevamente acá con nosotros, ¿no? Ya tenemos preparado el evento también del próximo mes. La idea es tener un evento por mes. El próximo mes vamos a tener un evento sobre el dimensionamiento de componentes para altitud y temperatura distintos, ¿no? Para componentes en gran altitud o con temperaturas elevadas, ¿no? Pero en este momento vamos a arrancar con la parte de corrección de factor de potencia. Por favor, Samuel. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Creo que ese es un tema ya bastante conocido, pero siempre es importante revisar algunos conceptos cuando estamos hablando de corrección de factor de potencia, por recordación o para revisar las cosas que ya tenemos como claras. La charla va a seguir por algunos temas principales que van a ser, primero, definir, recordar qué es factor de potencia, pasando a hablar un poco de qué ganamos con las correcciones de factor de potencia y cómo podemos hacerlo. Por último, vamos a hablar un poco de cómo podemos solucionar los temas de desplazamiento en redes con presencia de armónicos. Y claro, qué podemos hacer nosotros como WEG desde Brasil y desde las sucursales para soportarlos en este tema. El primer y más importante es definir qué es el factor de potencia. Nosotros siempre vamos a recordar que el factor de potencia está definido como una relación entre la potencia activa, que es la potencia que efectivamente se transforma en torque, por ejemplo, en un motor, y la potencia aparente. ¿Qué es la potencia aparente? La potencia aparente es la potencia que nosotros pagamos a las compañías de energía. La asociación más conocida, más usual, es claro siempre el copo de cerveza, ¿no? En que tenemos el valor pago por la cerveza, que es el total de cerveza, que serían los VAs, sería la potencia que la compañía de energía, el bar, nos está forneciendo. Efectivamente, lo que va a producir trabajo van a ser los vatios, que es la cerveza de verdad, y como en un sistema eléctrico, la cerveza no funcionaría sin tener la espuma, que es importante para mantener su temperatura, y en el caso eléctrico, los vatios reactivos son necesarios para producir flujo magnético, que es fundamental para el funcionamiento de todas las máquinas eléctricas. Una segunda definición que es importante recordar es que podemos entender o podemos ver el factor de potencia como el desplazamiento entre tensión y corriente. Pensando en esto, podemos separarlos en dos tipos: factores de potencia adelantados, que significa que tenemos una corriente adelantada cuando comparada a la referencia de tensión. Eso significa decir que tenemos un sistema que tiene más cargas capacitivas
que cargas inductivas. Día de hoy, estos sistemas no son tan comunes. Lo que podría pasar, por ejemplo, son para aplicaciones o para edificios, grandes edificios con muchísimas cargas de iluminación LED, que por sus características producen, uno, armónicos, hablamos después, y producen un factor de potencia adelantado. En esos casos, que no hablaremos hoy, pero en esos casos sería posible corregir el factor de desplazamiento introduciendo un reactor al sistema. Y el factor de potencia más común, o mejor, la definición más común, que es tener la corriente por detrás de la tensión. Esto indica una fuerte presencia de inductores en el sistema. Bueno, si pensamos que la gran mayoría de la industria está formada por sistemas que necesitan de flujo magnético para funcionar, transformadores, motores y cualquier otro elemento que tenga un núcleo, vamos a entender por qué en su gran mayoría los sistemas tienen un perfil más inductivo. Hablando de cargas, podemos dividirlas en dos tipos, en cargas lineales, que serían cargas que no producen armónicos, de manera simplificada, y que tenemos, por consecuencia, una corriente, un perfil de onda de corriente sin distorsiones. Y cargas no lineales. ¿Qué son cargas no lineales? Son cargas que tienen también una fuerte presencia de armónicos. Estos armónicos son producidos por equipos como variadores de velocidad, arrancadores suaves en el proceso de arrancar las cargas, fuentes electrónicas, lámparas DC y cualquier otro elemento que tenga que hacer alguna interferencia electrónica en el sistema. Podemos dividirlos en equipos que van a producir un determinado perfil de armónicos, que serían los equipos trifásicos, que van a producir en su gran mayoría armónicos de quinta y séptima orden, o equipos monofásicos, como fuentes, ordenadores, lámparas LED, que van a producir armónicos de tercera, quinta y séptima orden. ¿Qué pasa? Esto es importante entender y recordar para saber que la manera que se va a tratar eso es distinta para cuando tenemos armónicos de tercera orden o cuando tenemos armónicos de quinta y séptima. Como comentaba, el factor de potencia está siempre en memoria como un factor de desplazamiento entre tensión y corriente, pero en la verdad, el factor de potencia está formado por dos factores. Uno es el factor de desplazamiento, que sí es una relación entre el ángulo de desplazamiento entre tensión y corriente. Pero el factor de potencia también necesita ser tomado en cuenta con la presencia de armónicos. Cuando tenemos presencia de armónicos, esto tiene influencia en la potencia del sistema y va a producir un segundo factor que llamamos de factor de distorsión. Si miramos la fórmula, vamos a ver que es posible tener un factor de potencia unitario. Siempre vamos a tener un factor de potencia distinto a uno con presencia de armónicos. Bueno, ¿y por qué hacer la corrección? ¿Por qué es necesario hacer correcciones? ¿Qué ganamos haciendo la corrección del factor de potencia? Primero, pues, necesitamos empezar recordando que cargas inductivas siempre van a tener un factor de potencia bajo. Son cargas lineales. Entonces, la corriente va a ser dependiente de sus características de impedancia. Pensando en esto, debemos recordar que hace un factor de potencia bajo la instalación. Los factores de potencias bajos, de manera simplificada, significan que vamos a tener un aumento de la intensidad total de corriente en la instalación y en consecuencia de esto aumentamos las pérdidas en los conductores y las pérdidas totales del sistema. Aumentando pérdidas en conductores tenemos la consecuencia de tener caídas de tensión
resultando, o pueden resultar, en calidad de tensión en la carga. Además de esto, si pensamos de manera general, cuanto más baja el factor de potencia, peor va a ser la utilización de la planta como un todo. Y por último, si bajamos el factor de potencia y tenemos una peor utilización de la planta, resulta en aumento de la factura eléctrica. Y la factura eléctrica va a aumentar no solo por consumo, pero también es posible que tengamos multas por consumo excesivo de reactivos. Si vemos el sistema eléctrico como un todo, debemos recordar que si todas las cargas no estuvieran controladas, no estuvieran con un factor de potencia dentro de un cierto nivel, teníamos un mal uso de toda la instalación, porque resultaría en una mejor capacidad de transmisión y una mayor cantidad de energía generada por bajo de factor de potencia. Y claro, esto resultaría siempre en un costo más elevado de la electricidad. ¿Qué ganamos entonces haciendo la corrección de factor de potencia? El primer y principal ítem es que tenemos un sistema más eficiente, tenemos un mejor uso de la instalación eléctrica. Eso, por consecuencia, reduce la generación y distribución de energía en las redes privadas y públicas, siendo posible tener un mejor aprovechamiento de nuestra capacidad de distribución de energía en la instalación. Si tenemos un mejor aprovechamiento de la instalación, la consecuencia inmediata es que la calidad de energía sube, porque no tenemos más tantas calidades de tensión. No tenemos un sistema más con tanta instabilidad eléctrica. Y además, en consecuencia de eso, tenemos la posibilidad de eliminar las multas por factor de potencia bajo. En general, las multas están por consumo excesivo de reactivos. Pensando de esta manera, entonces, si tenemos cargas con factor de potencia dentro de un cierto nivel, podemos tener un mejor aprovechamiento de toda la instalación. Tenemos un sistema de transmisión de energía más eficiente. Y claro, resultando en menor costo de energía. Antes de seguirnos con las definiciones de factor de potencia, es importante recordar qué es potencia. ¿Qué es el concepto del vatio? Bueno, el vatio es una unidad de potencia que es utilizada en ingeniería para definir la tasa de transferencia de energía entre dos equipos, por ejemplo. La manera más simple de pensarnos en eso sería, como muestra la imagen, pensar en un caballo que necesita soportar una carga de X peso a una determinada altura por X tiempo. Esto es trabajo, es potencia activa. De manera análoga, tenemos que la potencia activa, los vatios en electricidad, se traducen por el producto de un voltio por un amperio. Si pensamos en esto y recordamos que acabamos de comentar que el mejor uso de la instalación está cuando tenemos un factor de potencia muy cerca a la unidad, muy cerca a 1. Vamos a utilizar como ejemplo una línea de transmisión que necesita fornecer 100 kilovatios. Los 100 kilovatios a factor de potencia 1 resultan en 100 kVA. A entender, la potencia activa va a ser la misma potencia aparente. Esto que significa que la potencia activa va a ser el mismo valor que estamos pagando por potencia utilizada, el mismo valor en kVA. Tomando como ejemplo un conductor, tenemos que 100% del conductor estaría siendo utilizado para transportar potencia activa. Aún pensando en los mismos 100 kilovatios, pero ahora con un factor de potencia de 0.8. ¿Qué diferencia vemos? Vemos que para un factor de potencia de 0.8 necesitaríamos tener no más 100 kVA, pero ahora 125 kVA. Eso significa que necesitamos una instalación, necesitamos una capacidad mayor del sistema para
transportar los mismos 100 kilovatios. Y es bastante claro ver que ya no vamos a tener la totalidad de la capacidad de la instalación transportando energía que está produciendo trabajo, pero sí vamos a tener también una parte de energía reactiva siendo transportada por el sistema. Bueno, esa es una relación trigonométrica. Entonces, claro, no es una suma simple, pero sí es una suma vectorial. Por eso tenemos que la suma de los vatios y de los kVARs son 125 kVAs y no la suma directa. Aún pensando en el mismo sistema, en los mismos 100 kilovatios, pero ahora con un factor de potencia de 10.7, vamos a ver que la potencia total necesaria sube para 141 kilovatios. Eso significa casi 50% de pérdidas, o mejor, significa decir que mitad de la instalación va a estar forneciendo potencia activa, va a estar efectivamente realizando algún trabajo, y mitad de la instalación va a estar transportando reactivos. Aquí hay dos puntos que se quedan bastante claros, que estamos pagando siempre por kVAs. Y si estamos pagando siempre por kVAs, aquí estamos botando 41% a más de plata de manera directa. Además, tenemos un uso de la instalación de todo el sistema de transmisión de energía bastante ineficiente, en que tenemos mitad del sistema efectivamente realizando trabajo y mitad del sistema solamente siendo utilizado para transportar reactivos. Hace poco hablé de multas, de pagos extras por distintos factores de potencia, por no estar atendiendo a determinadas reglas o normativos. Bueno, en líneas generales, las reglas varían de país para país, pero las reglas generales del juego, de la factura eléctrica serían, en casi todos los países, si no todos, va una multa por exceso de consumo de reactivos de la red. ¿Esto qué significa? Mismo que no haya un consumo excesivo de energía, que no haya un consumo superior, por ejemplo, a la cantidad de potencia contratada, habiendo un consumo excesivo de reactivos, va a haber una multa. La multa varía de país para país, las reglas varían de país para país, pero siempre el consumo excesivo de reactivos, no importa la hora del día, no importa la cantidad, va a resultar en un pago extra. El tercer punto sería que en algunos países aún hay un índice de repetición. ¿Esto qué significa? Si tú por varias veces, por varios días o por varios meses estás siempre consumiendo más reactivos do que el permitido por la compañía eléctrica, la multa empieza a piorar mes a por mes, a por mes. Y como comenté, las reglas y multas van a variar de país para país. El importante es recordar que debemos estar por sobre el factor de potencia mínimo que la normalización de cada país va a exigir. Pensando en un vistazo general, ¿qué tenemos entonces? Recordando todo lo que hablamos, ¿qué tenemos entonces con una mejora del factor de potencia? Tenemos el principal, una reducción del costo de energía. Tenemos una optimización técnica con mayor disponibilidad de capacidad eléctrica del sistema eléctrico público y eléctrico privado. Tenemos una mejor estabilidad de tensión por las caídas de tensión. Tenemos una reducción en las pérdidas generales del sistema y otra vez más energía disponible. Si miramos esto, podemos ver de manera clara y simple que mejorar el factor de potencia del sistema es mejorar la eficiencia. Muy bien, entendemos qué beneficio tenemos. La pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos entender para hacer la corrección del factor de potencia del sistema? Bueno, si
el factor de potencia se puede traducir también como un desplazamiento o una diferencia angular entre potencia aparente, que es la potencia que pagamos a concesionaria, y potencia activa, que es la potencia que efectivamente está realizando alguna acción. Por ejemplo, la potencia que se traduce en torque en el eje del motor. Y queremos reducir el factor de potencia pasando el ángulo a un ángulo más pequeño. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos entender, necesitamos descubrir cuál sería la potencia de reactivos capacitivos necesarios para se oporem aos reactivos inductivos del sistema para resultar en un nuevo factor de potencia. De manera simplificada, necesitamos apenas entender la matemática y las relaciones trigonométricas para que, añadiendo una potencia capacitiva al sistema, tengamos un nuevo ángulo del factor de potencia. Una segunda manera de escribir eso sería decir que la tangente del ángulo phi, que es el ángulo de desplazamiento de la diferencia angular entre potencia activa y aparente, se puede traducir como la división de potencia reactiva por potencia activa. Mirando esto, podemos entender que pasar el ángulo 1 al ángulo 2 no es necesario pensar solamente en las tangentes, que son contas más complicadas. Podemos traducir eso como variación angular y trasladarlos al ángulo coseno que estamos acostumbrados a ver en el triángulo. La manera más simple de hacer sería entender que la relación trigonométrica que aquí tenemos va a resultar que podemos definir la potencia del capacitor necesario como siendo a potencia activa del sistema multiplicado por la diferencia de las tangentes del ángulo 1 y 2. Siempre tan complicado, siempre tan complejo, necesito entender todas las relaciones trigonométricas, necesito entender cómo hacer esto de manera matemática, o hay una manera más simple de hacerlo. Si pensamos que la potencia necesaria de condensadores en kVARs va a ser potencia activa multiplicada por diferencia de ángulos, podemos pensar y simplificar diciendo que la diferencia de ángulos se traduce por un factor F. El factor F va a ser el factor de multiplicación necesario para cambiar el coseno del ángulo de donde estaba para donde queremos. A entender del factor de potencia natural del sistema para el factor de potencia corregido del sistema. Entonces, el factor F sería tangente del ángulo 1 menos tangente del ángulo 2. Si buscamos en la internet, hay cuadros y cuadros que van a explicar cómo hacer esto. Son cuadros idénticos a los que presento aquí, que están en nuestros manuales de corrección de factor de potencia, pero que de manera simple te indican cuál es el factor F, cuál es el factor de multiplicación de la potencia activa que necesitamos para, si tengo un motor o una carga con un factor de potencia 0.8 y quiero pasar el factor de potencia del sistema a 0.92, ¿cuál es el factor de multiplicación que necesitamos para encontrar la potencia reactiva en condensadores? Esta es la manera simplificada de hacer los mismos cálculos. Una vez que ya sabemos cómo determinar el capacitor, la pregunta es, ¿dónde hago la corrección? ¿En la entrada, en la carga, en algún otro punto de la instalación? Bueno, dependiendo de dónde vamos a hacerlo, tenemos ventajas y desventajas en cada uno de los puntos. Recordamos que el importante para el consumo es tener un factor de potencia en la entrada por sobre el límite mínimo de la compañía de energía. El segundo punto
es que si tenemos un factor de potencia equilibrado, vamos a tener un mejor uso de la instalación. En este caso, si hacemos la corrección del factor de potencia de la instalación en la entrada, ¿qué ganamos? Alcanzamos solucionar el tema de facturación por multas o por consumo de reactivos. Alcanzamos tener un mejor uso del transformador de entrada. Pero tableros intermediarios y otras cargas siguen teniendo el mismo perfil de uso de potencia. Entonces tenemos una división de activos y reactivos en los tableros intermedios y la carga. Si pasamos la corrección más cerca de la carga en los tableros intermedios, por ejemplo, ¿qué ganamos aquí? Seguimos teniendo un mejor uso del transformador, solucionando el tema de facturación y disponibilizando más energía en las barras en los tableros intermedios. Pero la parte más cerca de la carga sigue teniendo aún no tanta eficiencia. La tercera alternativa sería hacer una corrección directo en la carga. Ahí ganamos, tenemos todos los beneficios de disponibilizar toda la potencia instalada en los tableros, en los transformadores de entrada, aún sin problemas con facturación, pero debemos recordar que hacer esto es válido solamente para algunos casos. Entonces, ¿cómo defino? ¿Cómo hago para definir qué tipo de corrección tengo que hacer? ¿O dónde voy a hacer la corrección del sistema? ¿En la carga, en los tableros intermedios o la entrada? Debemos recordar que sistemas que no tengan variación de carga y que tengan, por ejemplo, grandes potencias, cabos largos, son fuertes candidatos a tener corrección de potencia individual localizada. ¿Por qué? Es importante recordar que no podemos hacer, o no es recomendable hacer, por ejemplo, corrección de factor de potencia fixa en motores que tienen variación de torque. El torque tiene influencia directa en el factor de potencia del motor, o mejor, la potencia utilizada del motor en relación a su potencia total influencia en su rendimiento, en su factor de potencia. Entonces, la compensación aislada de motores solo es válida, solo es posible cuando tenemos motores que no hay variación de carga, que no hay variación de factor de potencia mientras están trabajando. La segunda alternativa es hacer compensación por grupos, que sería hacer una compensación en un tablero de distribución, por ejemplo. Esa es una solución que tiene ventajas porque va a disponibilizar más potencia de la instalación y sin tener las dificultades de ser una carga aislada o ser una carga que no podría tener variaciones. Y el tercer caso sería un sistema de compensación del factor de potencia automatizado. ¿Esto qué es? Esto sería estar monitoreando la variación del factor de potencia en la entrada del sistema y hacer la compensación según la necesidad del sistema. Para esto, claro, necesitamos de un controlador, necesitamos entender cuáles serían las potencias y características de cada sistema, de cada carga. Es posible también tener una junción, una combinación de los tres tipos de corrección, utilizando las ventajas de cada uno de los tipos a sus específicos sistemas. Motores con cables largos y alta potencia o cargas lejas del tablero de entrada, utilizar compensación aislada. Sistemas intermedios de potencia media, utilizar la compensación local del tablero. Y claro, en la entrada de la planta, en la entrada de instalación, hacer las correcciones necesarias
adicionales para mantener el factor de potencia cerca o sobre el límite mínimo de la concesionaria. Es importante recordar también que plantas donde haya transformadores que pueden, por ejemplo, estar en condiciones de baja carga en algunos periodos, noches, finales de semana, es importante compensar los reactivos del transformador. Este es el caso específico donde, mismo con una baja potencia, en un final de semana o por la noche, la compañía eléctrica podría aplicar multas por consumo excesivo de transformadores. Un transformador a vacío tiene un factor de potencia muy bajo. Entonces, mismo que estemos consumiendo una potencia baja o bastante por debajo de la potencia contratada, los reactivos consumidos, el factor de potencia que estaría siendo consumido, estaría por debajo del límite mínimo de la concesionaria, resultando en multas por baja factor de potencia. Entonces, sí es posible corregir el factor de potencia de los transformadores también cuando en vacío. Todo lo que hablaba de transformadores, de motores y cargas lineales, cargas que no producen armónicos, pero es más y más común tenemos armónicos en nuestras redes y no precisamos ir a un ambiente industrial, no precisamos ir a una planta de producción de algo. Si miramos nuestras oficinas, si miramos nuestras casas, vamos a ver que nuestros ordenadores, nuestros sistemas de iluminación con lámparas LED o con otro tipo de lámparas producen armónicos. Incluso armónicos distintos a una carga trifásica. Y claro, si vamos a parte industrial, equipamientos como arrancadores suaves, convertidores de frecuencia y sistemas de potencia como máquinas de soldadura, hornos a arco o inducción, producen una cantidad enorme de armónicos. Ahí tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema? Hay que recordar que condensadores son equipos lineales y que van a producir o que tendrán una respuesta en frecuencia proporcional al sistema donde están inseridos. El ejemplo que tenemos aquí son formas de onda de cargas no lineales, que serían correspondientes a dos computadoras. Y si miramos aquí, recordamos que el factor de potencia está compuesto por factor de distorsión y factor de desplazamiento. Podemos ver en la imagen a la izquierda que además que tenemos un factor de distorsión claramente alto, porque la ola está bastante distorsionada, el factor de desplazamiento está muy cerca de 1. ¿Esto qué significa? Si intentamos determinar el factor de potencia utilizando solamente desplazamiento entre tensión y corriente, tendríamos un factor de potencia, entre comillas, muy próximo a 1. Una medición equivocada. El mismo pasa en la imagen 2, en que tenemos fuerte presencia de armónicos de orden más alta que de los computadores. Esos serían las antiguas lámparas de mercurio, por ejemplo, que producían armónicos de orden bastante altas. ¿Y qué son armónicos? ¿Cómo podemos entender los armónicos? Bueno, los armónicos son frecuencias, múltiplos de frecuencias que componen sinales distorsionados. Podemos traducir o podemos escribir cualquier sinal distorsionado como la suma de sus armónicos senoidales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en la imagen, la hoja naranja, que hay fuerte presencia del tercero y quinto armónico. ¿Y cómo entiendo que hay fuerte presencia del tercero y quinto armónico? Porque si hago un análisis de sus armónicos, es posible ver que vamos a tener frecuencias distintas a frecuencia fundamental. Su cantidad, su orden van a depender del sistema que está generando esos armónicos. El ejemplo aquí es un rectificador, por ejemplo,
de un ordenador pessoal, en que tenemos más armónicos de tercera orden que de quinta. El sistema aquí tendría una taja total de distorsión armónica superior a los 25%. Estamos hablando, claro, de armónicos de corriente. Bueno, antes de seguir, es importante recordar que el factor de potencia no es igual a factor de distorsión, o no es igual a coseno phi. Entonces, para cargas lineares, el factor de potencia es igual al coseno phi, pero para cargas no lineares, el factor de potencia es distinto. El factor de potencia va a ser la suma del factor de desplazamiento, que es el coseno phi, por un factor considerando a taja de distorsión armónica de corriente. Sabiendo esto, sabiendo que tenemos un sistema con armónicos, ¿cuál es el problema de hacer la corrección del factor de desplazamiento introduciendo un condensador en ese sistema? Bueno, si recordamos las clases de ingeniería, vamos a recordar que cuando tenemos en un mismo sistema un condensador y un inductor, siempre va a haber una frecuencia que cuando ponemos los dos, encontramos una frecuencia de resonancia, que es una frecuencia que ellos empiezan a trocar carga entre ellos. En un sistema eléctrico, tener un condensador haciendo cambio de carga con un inductor no es lo que buscamos, porque esta troca de carga va a sobrecargar el sistema y sobrecargar los condensadores. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos entender, necesitamos encontrar en qué frecuencia esto va a pasar, para no permitir que esta resonancia ocurra, para no permitir que esto va a resultar en una sobrecarga en los condensadores. Es bastante común, por ejemplo, tenemos sistemas con elevado nivel de armónica en que los condensadores empiezan a fallar. O, en el mismo caso, que se intenta hacer la corrección del factor de desplazamiento introduciendo condensadores a un sistema y los armónicos peoran. El ejemplo que tenemos aquí muestra un sistema con 6.8% de armónica de tensión antes de introducir los condensadores, y cuando se introducen los condensadores para hacer la corrección del factor de desplazamiento, el THD sube más que el doble. El error común aquí es pensar que los condensadores están generando armónicos. Condensadores son elementos pasivos. Elementos pasivos no generan armónicos. Elementos lineales no generan armónicos. Lo que está pasando aquí es que la introducción de condensadores creó una resonancia entre el condensador y la inductancia de la red, haciendo con que exista una troca de carga entre ellos. Si miramos el cambio de THD de corriente, vamos a ver que sin el condensador estábamos con un 16,7% de THD de corriente pasando a 51%. La consecuencia de esto es que la corriente en los condensadores va a subir muchísimo. La consecuencia directa es falla de condensadores, reducción de su vida útil estimada, esperada. Por eso, cuando tenemos un sistema con presencia de armónicos, necesitamos tomar acciones para que la resonancia no ocurra. Como lo explicaba, las corrientes armónicas van a estar entre el sistema de generación de armónicos, que podrían ser variadores de velocidad, lámparas LED, cualquier carga, y los inductores de la red. ¿Qué queremos hacer? Queremos transformar el banco de corrección de factor de potencia en una carga inductiva, o que tenga una característica inductiva. Porque dos inductores, entre ellos, no hay resonancia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Introduciendo
un sistema o un filtro para evitar que ocurra esta resonancia. Ese sistema entonces va a estar compuesto por un equipo de protección, por un equipo de maniobra, un contactor, los reactores de desintonía y ahí sí, por último, los condensadores para hacer la corrección del factor de desplazamiento. De manera general, ¿cómo puedo yo saber cuándo puedo hacer corrección del factor de potencia directa o cuándo necesito tener un filtro de desintonía? La manera simple o y no precisa, no exacta, es, en general, para plantas que tengan una capacidad, para plantas que tengan un consumo de potencia de cargas no lineares inferior a 15%, es bastante probable que en consecuencia de esto, el THD de corriente y tensión esté por debajo de ciertos niveles y entonces sí es posible hacer compensación directa con condensadores. En la otra mano, para plantas en que tengamos más de 20% de la capacidad del transformador siendo consumida por cargas no lineares, es casi cierto, es muy probable que va a ser necesario utilizar un filtro de armónicas, un filtro de desintonía, para poder hacer la corrección del factor de desintonía. ¿Cómo hago de manera profesional? ¿Cómo hago de manera de ingeniería? Bueno, el primer es evaluar cuáles son las condiciones reales de instalación, haciendo una medición de los armónicos en la entrada, en el cabo principal del sistema. Necesitamos saber los valores individuales de los armónicos de corriente y la THD, la tasa de distorsión total. Hacer el mismo para tensión. Evaluar THD y los valores individuales de armónicos. Si tenemos un THD de corriente superior a 10% o un THD de tensión superior a 3%, sí necesitamos utilizar un filtro de armónicos. Ojo que, en casos especiales, por favor consulten sus contactos en sus sucursales. Cuando la tasa de armónicos es demasiado alta, ni los filtros desintonizados son suficientes para hacer la corrección. A entender, niveles de armónicos más altos, es necesario tomar otras acciones, minimizar la generación de armónicos, incluir filtros, o tomar acciones para reducir el nivel y, ser posible, entonces utilizar nuevamente los filtros desintonizados. Tomamos como ejemplo aquí un sistema en que tenemos la quinta armónica superior a la séptima. Vemos que el tercero armónico no está. Entonces podemos entender que ese es un sistema donde no hay presencia de cargas no lineares monofásicas, solamente trifásicas. Cargas trifásicas generan quinto y séptimo armónico. ¿Qué queremos descubrir? ¿Qué queremos hacer? Queremos diseñar un sistema de compensación de reactivos que alcance a trabajar según estas condiciones de armónicos, introduciendo entonces un condensador con un reactor de desintonía. La gráfica 2 nos muestra que tenemos un THD de tensión de 6.8 sin el condensador, sin introducir el condensador. Si introducimos en ese sistema un sistema de compensación de factor de potencia sin un filtro de desintonía, THD sube para 15.8% por la resonancia. Eso es consecuencia de la resonancia. Ahora, si lo hacemos de manera efectiva utilizando un reactor de sintonía, alcanzamos a reducir el THD de tensión sin tener consecuencias de sobrecarga en los condensadores del filtro. Los dos gráficos que tenemos aquí ahora, tenemos el THD de corriente, que está sin cambios, pasó de 16 punto algo
para 16% de THD. Y la última gráfica, que es la información más importante. Si recuerdan, hace poco hablé que con los armónicos hay una sobrecarga en los condensadores del filtro, incluyendo, y la sobrecarga resulta en falla, resulta en reducción de su durabilidad. Incluyendo los reactores de sintonía, alcanzamos tener apenas 7% de THD de corriente en los condensadores. Esto resulta que tenemos un sistema, que tenemos un equivalente que no pone los condensadores en una condición de demasiado estrés eléctrico. ¿Cómo dimensionar esto? ¿Cómo determinar la potencia, la inductancia, las características del filtro que necesitamos? Bueno, para eso es importante entender algunos conceptos. Precisamos entender que la frecuencia de resonancia, como comenté, depende específicamente de la construcción de la red, de las características de la red, del condensador y de la inductancia natural del sistema. Matemáticamente podemos aislar el factor inductancia para entender que la frecuencia de resonancia para ese sistema podría ser determinada por sus características. Sabemos que el factor de sintonía, que es el factor, o mejor, que puede ser traducido como el punto de actuación del filtro desintonizado, debe ser específico para cada sistema, dependiendo de la frecuencia de resonancia. El otro punto importante es recordar que para sistemas donde hay reactores de sintonía, la tensión de los condensadores necesita ser sobredimensionada. Siempre va a ser proporcional, el sobredimensionamiento va a ser proporcional al factor de desintonía del filtro. ¿Esto por qué? La asociación serie de un condensador y un inductor resulta en una sobretensión en el condensador. Por eso debemos sobredimensionar la tensión del condensador para soportar esto. Tan complicado, pero no. Simplificando esto, olvidando la matemática compleja, olvidando todo, ¿qué necesitamos entender? Necesitamos entender que, conociendo la frecuencia de resonancia de un sistema, conociendo la impedancia del sistema, queremos evitar tener una frecuencia sobre los condensadores que possa resultar en una resonancia entre los condensadores y la red. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos esto introduciendo un inductor sobre el condensador para hacer con que la frecuencia del sistema, del conjunto, cambie, para que la característica de impedancia del conjunto cambie de una impedancia capacitiva para una impedancia inductiva. ¿Por qué es importante entender frecuencia de corte, resonancia, etcétera, etcétera, si lo único que yo quiero saber es cuál es el factor de sintonía que necesito? Porque eso es lo que buscamos, ¿no? Entender si necesito un reactor de 7%, si entender si necesitamos un reactor de 14%. ¿Cómo determinamos esto? De manera simplificada, cargas monofásicas, cargas no lineales monofásicas, producen tercero y quinto armónicos. Entonces, si tenemos el tercero armónico superior a 20%, el quinto armónico, esto significa que necesitamos tener un filtro desintonizado de 14%. ¿Por qué? Necesitamos tener una frecuencia del filtro inferior al tercero armónico. Esto es lo que quiere decir los 14%. Para los otros casos, donde tenemos THD de corriente superior a 10% o THD de tensión superior a 3%, pero sin tener el tercero armónico superior al quinto,
podemos aplicar un filtro de 7%. ¿Esto qué significa? Estamos aplicando un filtro que tiene su frecuencia de corte entre 3 y 5 veces la frecuencia de la red. Un punto importante, filtros 60 Hz son distintos de filtros 50 Hz. Cuando estamos cotizando, especificando sistemas, es importantísimo de esto. Reactores 60 Hz no tienen el mismo comportamiento que reactores en 50 Hz. Muy bien, entendemos qué son filtros, qué son condensadores, cómo hacerlo, cuándo usarlos. ¿Qué WEG puede hacer por nosotros? Bueno, WEG tiene una línea, una gama completa de equipos para proveer soluciones para corrección de factor de potencia. Tanto como equipos sueltos, cuanto la posibilidad incluso de fornecer soluciones para corrección de factor de potencia. Desde equipos de protección, los contactores de maniobra, reactores de sintonía en 50 y 60 Hz y, claro, una amplia gama de condensadores. Pasamos ahora rápidamente a ver nuestro portafolio. Hoy tenemos dos líneas de condensadores trifásicos. Una línea HD, que es Heavy Duty, capaz de trabajar en redes hasta 690 voltios, entre otras características con capacidad de sobrecarga de 150% y durabilidad estimada superior a 150.000 horas. Estos son nuestros condensadores de más alta tecnología. Siguiendo esto, siguiendo las mismas normas de fabricación, de diseño y de desempeño, tenemos la línea HD, que es una línea nueva que está diseñada para tener bajo costo y alto desempeño. Está enfocada en algunos mercados, por eso tenemos, y en algunos sectores económicos, por eso tenemos un rango más específico de potencia y tensiones. Tenemos de 3 a 20 kVARs en 220 y de 5 a 30 entre 380 y 480. La línea ND, que es Normal Duty, no está disponible en tensiones superiores a 480. Así como la línea HD está certificada bajo normas UL y bajo normas IEC. Aún mantenemos en línea nuestros condensadores monofásicos, aún mantenemos en línea los bancos monofásicos de condensadores. Tenemos como novedad que empezamos en el último año con los nuevos bancos de condensadores para, por ejemplo, compensación aislada, bancos con protección y sin protección, a entender, bancos con condensador más contactor más interruptor o solamente el condensador dentro de la caja. Esa es una solución lista, pronta para funcionar, ya con entrada de cables y todo listo para trabajar. La nueva línea de contactores para maniobra de capacitores, de condensadores, hasta 50 kVARs, está como los otros equipos de nuestra línea, siempre en evolución. Hoy está disponible hasta 50 kVAR, pero ya tenemos en desarrollo para los próximos meses, años, condensadores para potencias superiores a esta. Línea completa de controladores de factor de potencia. Aquí tenemos dos puntos bastante importantes de recordar, que es un sistema de hasta 24 pasos, un sistema con capacidad de aprender características de la red, de hacer, por ejemplo, medición de la capacitancia de cada salida de manera individual para determinar cuándo, si necesario, necesitamos sacar un paso de salida por falla o por baja potencia y una amplia capacidad de mediciones, comunicación, etc. Por último, como hablamos, una línea ahora más completa, aún más completa, de reactores de sintonía. Ampliamos el rango de tensión hasta 480,
ampliemos la frecuencia, ahora tenemos disponible en 50 y 60 Hz. Y claro, todos los equipos siguen nuestros estándares de pruebas. A entender, son equipos con baja disipación térmica, con bajo nivel de vibración, con bajo ruido y altísima resistencia mecánica y eléctrica. Señores, esto es lo que tenemos para hoy. ¿Preguntas? Paso la palabra a Claudinei. Gracias, Samuel, por compartir un poquito del conocimiento con nosotros. Gracias a todos por el tiempo, por participar acá con nosotros de la charla. Preguntas, por favor, pongan en el chat. Estamos ahí contestando y vamos a seguir contestando por más un periodo acá, ¿no? Nuevamente, les agradezco y hago la invitación para que en el próximo mes, aún vamos a definir la fecha, vamos a hacer una charla sobre la parte de dimensionamiento de equipos para altitud y para temperaturas elevadas, ¿no? Ojalá todos se encuentren bien, deseo todo de mejor en este nuevo año ahí para ustedes, sus familiares, ¿no? Que 2021 ya empezó con vacunas, que muy pronto todos estén ahí listos, ¿no? Para podernos nos reaproximar, para poder visitarlos nuevamente. Muchas gracias, mis amigos, y quedamos acá en contacto, quedamos abiertos a preguntas y respuestas. Hasta luego.